Con respecto a la unidad número 5, que es una exposición oral respecto al procedimiento oral de administración de justicia, yo creo que es importante ver juicios orales, pero México, en cuanto a administración de justicia, no está mal, está pésimo. Países como Ecuador, Venezuela, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, no se diga Europa y Estados Unidos, nos llevan décadas de avances. Desafortunadamente para nosotros, los mexicanos, acciones como la muerte de don Rosendo, el asesinato de la licenciada Linda Ochoa, Ayotzinapa, las muertes de Juárez y miles de desaparecidos que, según la expresidenta de Chile, Bachelet, en su visita a México, como jefa de la Organización de las Naciones Unidas en cuanto a derechos fundamentales o derechos humanos, señaló y dijo que había documentación comprobatoria de más de 200,000 desaparecidos en los últimos 3 o 4 años. Yo quiero decir con esto de que no fue internamente por voluntad del gobierno, o sea, del Estado, para quien el sistema de administración de justicia es más que perfecto. Y para la mayoría de los mexicanos es una basura de administración de justicia. Es y ha sido una basura de administración de justicia. La verdad es que no entiendo cómo es que los licenciados puedan dormir. Debido a estas presiones que se ejercieron a través del exterior, sea de las Naciones Unidas, sea de la Organización de los Estados Americanos, no fue sino hasta el 18 de junio de 2008 en el que el Senado de la República aceptó modificar y pasar del sistema de justicia inquisitorio al sistema oral de justicia. Actualmente todos tenemos conocimiento que el sistema oral implica necesariamente un cambio radical en la administración de justicia. Por eso yo quiero señalar, más que debatir, señalar que hay principios fundamentales que no habíamos considerado nosotros y que tuvo que reformarse incluso la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del artículo 1 al 29 constitucionales en cuanto a derechos fundamentales o derechos humanos de los mexicanos. En la Administración de Justicia del Código Nacional de Procedimientos Penales, me interesa mucho señalar que debe de conducirse con principios fundamentales. Uno de ellos es el principio de publicidad. Todo debe de hacerse público, todo debe de ser público. ¿Sí? Claro, con las restricciones que en su caso correspondan de acuerdo a la protección de las personas y lo que aduzca la ley. También es cierto que todo debe de haber un principio de contradicción, es decir, las partes podrán conocer y debatir entre ellos lo que crean la conveniencia. Otro principio fundamental es el principio de continuidad, que las audiencias se deberán de llevar de forma continua, no como anteriormente donde se presentaban de manera burocrática los documentos y simplemente se daba carpetazo en varias ocasiones. Otro principio es el principio de concentración. Las audiencias se desarrollarán preferentemente en un mismo día o días, pero debe de darse un proceso de concentración para que se desahoguen todas las pruebas convenientes. Principios de inmediación, donde todos
las audiencias se desarrollen íntegramente en el órgano jurisdiccional correspondiente, atendiendo a la competencia del juez o los jueces correspondientes. Un aspecto que es muy importante para los mexicanos es la igualdad ante la ley. Aquí no debe de haber personas que estén por encima o sobre la ley. Todos los mexicanos debemos estar iguales ante la ley. La otra parte que me interesa a mí mucho es la igualdad entre las partes. La igualdad entre las partes significa que el Estado debe garantizar que las partes se conduzcan en igualdad de circunstancias. También se debe de hacer y desarrollar el principio de juicio previo y debido proceso. Nadie puede ser condenado a priori. Y un principio que siempre hemos tenido olvidados, que es el principio de presunción de inocencia. ¿Cuántos mexicanos actualmente se encuentran radicando en celdas, cumpliendo o haciéndoles cumplir condenas de cuyas sentencias ni siquiera han sido promulgadas y ellos siguen encarcelados? Entonces, todo esto nos conlleva que de estos principios emanan una serie de derechos. Creo que por ahí es donde los mexicanos debemos empezar, por los derechos que nos asiste la ley o que nos debe asistir la ley, de acuerdo al tratamiento de aplicación de la justicia. Derecho a la privacidad. Todos tenemos derecho a que se nos respete nuestra privacidad. Todos tenemos derecho a ser informados, no desinformados, a ser informados por lo que se nos acusa o por lo que presuntivamente se nos acusa. El principio, también el derecho de respeto a la libertad personal. Todos tenemos derecho a que se nos respete la libertad personal. Nadie debe de ser enjuiciado sin previo juicio. La argumentación jurídica es un proceso que nos va a durar a los mexicanos décadas, porque los países que anteriormente mencionaba tienen décadas trabajando sobre eso. La argumentación jurídica debe de plasmarse real y verdadero, de acuerdo a los principios y los derechos de todos los mexicanos. Es por eso que yo considero que eso de principio es lo primero que debe de difundirse. Porque de otra forma, por más que queramos avanzar, no vamos a entender a cabalidad lo que se está aplicando en nuestro país ahora con el juicio oral. Muchas gracias.